Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas esas personas que hoy nos escuchan en este podcast que surge como resultado de un proyecto final para la materia de Derecho Internacional Penal en cabeza del profesor Miguel Lamadrid de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Quien les habla, Camilo Morales García, estudiante de Derecho y Estudios Literarios de la universidad, en compañía de mis compañeros Angélica Fonseca y Cristian Taques. Les estaremos hablando sobre los crímenes contenidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma que caen bajo la competencia de la Corte Penal Internacional. Estos crímenes son, por supuesto, el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Pues bien, para empezar, tendremos que abordar conceptual e históricamente el delito de genocidio. El delito de genocidio se define como un conjunto de actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político. Estos actos incluyen el asesinato de los miembros del grupo, así como la imposición de condiciones de vida destinadas a su destrucción, como la esterilización forzada o el traslado de niños del grupo a otro grupo. Lo que distingue al genocidio de otros crímenes es la intención específica de destruir a un grupo en su totalidad o en parte. Esta intención debe ser clara y los actos cometidos deben estar dirigidos a un grupo particular. Queridos oyentes, es importante recalcar que el genocidio no solo implica el exterminio físico, sino también puede incluir medidas que busquen destruir la cultura, la religión o los símbolos de identidad del grupo. En últimas, la memoria. Esto quiere decir que el genocidio no solamente abarca la destrucción o la eliminación material, física de los miembros del grupo, sino la eliminación, si se quiere, simbólica, metafísica, inmaterial, que compone también la identidad de un grupo. Hay algunos elementos legales a tener en cuenta en cuanto al genocidio. Estos ya son desarrollados en el artículo 6 del mismo estatuto. Allí se manifiesta que a través de actos como el asesinato, el daño grave a la integridad física o mental, la imposición de condiciones de vida que buscan la destrucción del grupo, las medidas para prevenir nacimientos y el traslado forzado de niños de un grupo a otro, son elementos clave para entender y configurar el genocidio. Pues bien, este delito está tipificado porque lastimosamente a lo largo de la historia de la humanidad se han presentado lamentables ejemplos. Particularmente hoy en este podcast les voy a hablar de 3 y quiero empezar con uno que es el más conocido. Es el Holocausto. El Holocausto judío vivido durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que entre 1941 y 1945 se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. El régimen nacionalsocialista alemán, en cabeza del canciller de su momento, Adolf Hitler, implementó un plan sistemático para exterminar a la población judía de Europa, pues ellos consideraban que la fuente o el origen de todos los problemas de la Alemania de la época se debían achacar a un grupo en específico, los judíos. Este plan, conocido como la solución final, fue ideado y llevado a cabo no solamente por Hitler, sino por uno de sus copartidarios más reprochables de la historia, Adolf Eichmann, aquel que fue investigado posteriormente por las autoridades judías y cuya experiencia fue retratada y recordada por la filósofa Hannah Arendt en su valioso libro
sobre la banalidad del mal. Eichmann en Jerusalén. En fin, la solución final involucró la creación de campos de concentración y exterminio como los múltiples o los muy bien ya conocidos campos de concentración de Auschwitz o de Mauthausen, donde millones de judíos fueron asesinados a través de ejecuciones masivas, cámaras de gas, trabajos forzados, hambre y enfermedades. El genocidio perpetrado por los nazis no solamente se limitó a la población judía, cabe aclarar. Otros grupos como los gitanos, los comunistas, los eslavos, los discapacitados o los homosexuales también fueron perseguidos y asesinados en gran número. Se estima que alrededor de 6 millones de judíos fueron exterminados, lo que representaba aproximadamente 2/3 de la población judía de Europa. El Holocausto se convirtió en el ejemplo paradigmático del genocidio y fue fundamental para que se desarrollara la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, que introdujo formalmente este crimen en el derecho internacional. Otro de los genocidios mundialmente conocidos es el que sucedió en Ruanda, un país de África. En 1994, durante aproximadamente 100 días, de abril a julio, más de 800.000 personas, en su mayoría de la etnia Tutsi, fueron asesinadas por extremistas hutus. El genocidio fue resultado de tensiones étnicas que se habían estado gestando, durante décadas. Estas tensiones habían sido exacerbadas por políticas coloniales y por un ambiente de odio instigado por los medios de la época y por figuras políticas. Pues bien, tras el asesinato del presidente hutu Juvenal Habyarimana, el genocidio comenzó rápidamente, con milicias hutus, el ejército y ciudadanos comunes organizando masacres sistemáticas. Los Tutsi fueron perseguidos en sus hogares, en iglesias, en escuelas e incluso en hospitales. El objetivo era claro: eliminar a los Tutsis de Ruanda. Aunque la comunidad internacional tenía conocimiento de lo que ocurría, su intervención fue mínima, lo que permitió que la masacre continuara sin control. El genocidio en Ruanda dejó una cicatriz profunda en el país y en la comunidad internacional. Posteriormente se estableció el Tribunal Penal Internacional para Ruanda con el fin de juzgar a los responsables de estos crímenes. Este tribunal fue uno de los precursores de la Corte Penal Internacional y es un ejemplo del esfuerzo internacional por responsabilizar a los perpetradores del genocidio. Y como antecedente histórico quiero mencionar uno que nos atañe y nos compromete como colombianos, y es el que ocurrió en la década de los 80 acá en nuestro país. Este genocidio es conocido como el genocidio de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica fue un movimiento político colombiano fundado en 1985 como parte de un proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC. Surgió con la intención de ser una plataforma política que permitiera la participación de excombatientes de las FARC y líderes sociales en la vida democrática y política del país. Sin embargo, su historia se convirtió rápidamente en una de las más trágicas de la política colombiana debido al exterminio sistemático de sus miembros. Miles de líderes y militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica fueron asesinados, desaparecidos, secuestrados o exiliados. Las estimaciones varían, pero se habla de más de 300.000. Acá corregí 3.000 víctimas. Entre ellas 2 candidatos presidenciales, Bernardo Jaramillo Ossa y Jaime Pardo Leal, así como congresistas, alcaldes, concejales y activistas. El exterminio fue realizado por grupos paramilitares en colaboración con sectores del ejército colombiano y otros actores armados en un contexto, pues recordemos, de Guerra Fría, lucha contra el comunismo, el discurso del enemigo interno y obviamente el conflicto interno colombiano.
Este caso tiene varias características clave que lo alinean con la definición de genocidio. A ver, hubo un ataque sistemático y planificado contra un grupo específico político, con la intención de eliminarlo, no solamente eliminar a sus miembros, sino también sus ideas políticas. Se buscaba destruir a la Unión Patriótica como entidad política y eliminar cualquier posibilidad que tuviera en la política electoral del país. A medida que la Unión Patriótica ganaba influencia, también se intensificaron los ataques contra sus miembros. El genocidio de la UP ocurrió en un contexto en el que el establecimiento político y los sectores militares veían con recelo el crecimiento de un partido que, aunque pacífico, estaba estrechamente relacionado con la insurgencia armada de las FARC. En las elecciones del 86, la Unión Patriótica logró importantes avances, obteniendo escaños en el Congreso y la victoria en varias alcaldías y gobernaciones del país, lo que despertó temores de una posible transformación política del país para la élite y el establecimiento. Pues bien, el genocidio de la Unión Patriótica es un ejemplo devastador como sociedad colombiana y es un ejemplo de cómo un movimiento político puede ser eliminado por la violencia en un contexto donde se entrelaza el conflicto armado, la lucha de clases, la falta de garantías, la desigualdad, que ya son características de nuestra sociedad colombiana. Al día de hoy el genocidio de la Unión Patriótica sigue siendo un símbolo de la falta de protección para los derechos políticos y la participación democrática en Colombia, y es una herida abierta en la memoria histórica del país. Es importante que nosotros nos apropiemos de esa historia y la reconozcamos, la hablemos, la charlemos, para que esto no vuelva a repetirse. Para cerrar este capítulo del genocidio, es importante recordar que los crímenes contenidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma representan las violencias más graves contra la humanidad. El genocidio particularmente busca la destrucción total o parcial de un grupo específico. Casos como el Holocausto, el genocidio de Ruanda o el genocidio de la Unión Patriótica no solamente son recordatorios de los errores o de los horrores que puede infligir la humanidad, sino también del papel crucial que juega la justicia internacional para evitar que estos crímenes queden impunes. Y no solamente para evitar que queden impunes, sino para evitar, obviamente acompañada de políticas y de voluntades que escapan del punitivismo propio del derecho penal, sino a lo que hay que apuntarles a que esto no se vuelva a repetir. La Corte Penal Internacional, a través del Estatuto de Roma, sigue siendo también una herramienta vital para garantizar que los responsables de genocidio sean llevados ante la justicia y, repito, evitar bajo toda circunstancia que estos hechos se vuelvan a repetir. Bueno, a mi turno hablaremos acerca del segundo crimen establecido en el artículo 5 del Estatuto de Roma, que se desarrolla en profundidad posteriormente en el artículo 7 del mismo estatuto. Se trata entonces del crimen de lesa humanidad. Empezaremos de una manera más conceptual. Podemos describir, precisar o definir los delitos o crímenes de lesa humanidad como aquellos crímenes graves de trascendencia internacional que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y que cuente con conocimiento de dicho ataque. Así entonces, si lo miramos de una manera analítica y descriptiva, podemos establecer 3 elementos esenciales. Primero, debe contar con el carácter sistemático de la actuación. Segundo, debe constituirse de manera generalizada. Y tercero, debe haber pleno conocimiento del ataque, aun cuando exista este conocimiento o debiera existir, como es el caso de los superiores militares. Ahora, profundicemos un poco en la descripción de los elementos que componen este tipo de crimen. Primero, el carácter sistemático lo otorgan 2 subelementos.
Por un lado, se encuentra el elemento de continuidad de la actuación y por el otro, la predeterminación de la misma. El primero establece que no se puede dar en una única ocasión. Tiene que haber una pluralidad de ocasiones, de ofensas, de violentaciones, para que se configure el carácter continuo. En un segundo momento, el carácter predeterminado da el toque para establecer el carácter sistemático. Predeterminado entonces entiende que hubo conciencia, programación, incluso organización de cómo se adelantaría el crimen. Así entonces no puede darse simplemente una actuación espontánea, y así se establece el carácter sistematizado. Por otro lado, el carácter generalizado, que establece el crimen de lesa humanidad, se otorga en contraposición a la individualización. No puede ser un crimen cometido ceñido a un individuo. No puede haber un carácter individualizante. Tiene que ser un ataque indiscriminado o al menos a una población completa. Claro, va a haber un objetivo ideológico o un fin que legitime la actuación que aun cuando están en transgresión de la norma para ellos está cometida de una manera afín, pero no debe haber un objetivo individualizante. Por último, el conocimiento del ataque lo establece entonces el conocer o deber conocer los alcances más bien o el límite que tienen las órdenes, las actuaciones, incluso actitudes, estrategias de gobierno que llevan a un hecho de daño a la comunidad. El conocimiento de este ataque es el que moldea completamente el crimen de lesa humanidad. Así entonces, demos un ejemplo. Ilustrándolo, puede que se entienda un poco más y lo reconozcamos en la historia próxima que nos compete. Así entonces, espero aprendamos del siguiente caso. Vamos a él. Hemos seleccionado el crimen del apartheid, que tuvo su mayor muestra en Sudáfrica. Para el año de 1948, con el Partido Nacional enfrente, se creó una política de Estado que propugnó la perniciosa ideología de discriminación racial, en la que se establecían parámetros de diferenciación que ponían a convivir de manera desigual a la población en relación a su etnia y a su tez. Así entonces, la minoría blanca, que constituía tan solo el 21% de la población, ocupaba la clase política y esperaba para ellos una especie de beneficios o beneplácito que solamente ellos podían constituir por medio de estrategias gubernamentales que segregaran al resto de la población. Este tipo de estrategia constituía limitaciones como el uso del transporte, el uso de los baños, la limitación de la educación dividida entre su raza y dividida incluso las carreras que podían cada uno de ellos estudiar, la vinculación laboral que iban a poder aspirar, los salarios. Era una especie de estrategia que buscaba dejar a la población negra segregada, aislada económicamente y que su estatus social no pudiera cambiar. Quien nacía allí se veía limitado a quedarse allí, según las políticas de Estado. Entonces, se presentó la macabra escena presentada el 21 de marzo de 1960 en la ciudad sudafricana de Sharpeville, donde agentes de policía racistas abrieron fuego contra un grupo de personas que protestaba por una medida absurda e increíblemente racista justamente, que se establecía por medio de la ley. Se trataba entonces de la ley de los pases, por medio de la cual se obligaba a la población negra a identificarse por medio de pases que podían ser utilizados como una manera de dominación claramente, pero también
eran usados para el desplazamiento, la restricción del mismo y control del desplazamiento interno entre las zonas rurales y urbanas del país, donde se encontraban claramente delimitadas las fronteras. Atendiendo a esto, la comunidad internacional por fin dirime la importancia de los crímenes raciales y de establecer un completo acto en contra de la eliminación de todas las formas de discriminación racista. Para entonces, una Asamblea Internacional de 1963 establece como punto importante e imparagable los crímenes de discriminación racial, estableciéndolo en el crimen de apartheid justamente, que posteriormente en el Estatuto de Roma, el 17 de julio de 1998, es agregado en el artículo 7 dentro de los crímenes de lesa humanidad. Por tal razón entonces, se entiende que este tipo de delito no solo se da en tiempo de guerra, también se da en tiempo de paz, aplicando, como es en nuestro caso, políticas de Estado, y se puede encontrar completamente legitimado, como pasaba en Sudáfrica, como pasó también en Estados Unidos. Y por tanto, es un delito de carácter especial concebido en el artículo 7 como un crimen de competencia internacional. Así entonces nos parece de especial importancia recordar en 1973 la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, que permitió al fin cerrar la etapa que legitimara como un crimen de materia internacional el apartheid. Continuando con este conversatorio sobre los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional, en virtud del artículo 5 del Estatuto de Roma, este tribunal conocerá de los crímenes de guerra. Ahora bien, en primer lugar explicaremos qué es un crimen de guerra. En segundo lugar detallaremos acerca de cuáles son los elementos que configuran este tipo de crimen y también cómo se diferencia de los demás crímenes. Finalmente, a modo de ejemplo, revisaremos varios casos en los cuales se han presentado crímenes de guerra a lo largo de la historia. Respecto al primer punto, sobre qué se entiende o qué es un crimen de guerra, el artículo 8 del Estatuto de Roma define como crimen de guerra las violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales, y también las violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional. Es decir, que se entiende como crimen de guerra las graves infracciones del derecho internacional humanitario que se cometen durante un conflicto armado por parte de los beligerantes. El tenor literal del artículo 8 del Estatuto de Roma señala que se entiende por crimen de guerra aquellas infracciones graves a los convenios de Ginebra, como lo señala el literal A, y estas son conductas que afectan a las personas, la población civil o bienes protegidos por los convenios propiamente mencionados, dentro de las cuales se encuentran el homicidio intencional, la tortura, la destrucción y apropiación de bienes protegidos, forzar a los prisioneros a servir en la potencia enemiga, la privación ilegítima e injusta, la deportación, la toma de rehenes. Sin embargo, aunque son más conductas, estas considero que son las más importantes y las cuales se deben tener en cuenta. Continuando con la definición que nos otorga el artículo 8 del Estatuto de Roma, el literal B señala también que son aquellas infracciones o violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas durante un conflicto armado internacional. Dentro de estos se encuentran las siguientes conductas: los ataques intencionales contra las personas o población civil que no participa de las hostilidades, los bombardeos a ciudades o lugares que no sean objetivo militar. Tercero, causar la muerte a excombatientes o a soldados que se encuentren en indefensión o se hayan rendido a discreción. Cuarto, el desplazamiento forzado de toda la población civil. Quinto, dirigir ataques contra las instalaciones educativas, hospitales, monumentos históricos y sitios que no sean objetivo militar. Sexto, emplear veneno o armas envenenadas. Séptimo, emplear gases tóxicos y balas que ensanchen o aplasten fácilmente el cuerpo del ser humano. Octavo, cometer actos de violencia tales como el abuso, la esclavitud, la prostitución o esterilización forzada. Noveno, hacer padecer hambre intencionalmente a la población civil, como un método más de guerra. Décimo,
Y último, reclutar o enlistar niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas Nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades. Aunque también se encuentran otras conductas, estas considero que son las más importantes porque son aquellas en las cuales se han afectado a muchas víctimas. El literal C también señala que son aquellas infracciones o violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas durante un conflicto armado no internacional. En este caso se encuentran las siguientes conductas. Primero, dirigir ataques contra la población civil que no participa en las hostilidades. Segundo, dirigir ataques contra los edificios o instalaciones sanitarias. Tercero, dirigir ataques contra el personal, material o vehículos participantes de la misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de las Naciones Unidas. Cuarto, saquear una plaza o una ciudad cuando es tomada por asalto. Quinto, ordenar el desplazamiento de la población civil. Sexto, someter a mutilación o experimentos a las personas retenidas en poder de una de las partes en el conflicto. Finalmente, los literales D y E del Estatuto de Roma, el artículo 8 menciona que también son aquellas infracciones al artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra, y estos recaen o se marcan cuando se cometan contra las personas o la población civil que no participa en las hostilidades. Estas son los atentados contra la vida e integridad corporal, los ultrajes contra la dignidad personal, la toma de rehenes y las condenas o ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal competente. Finalmente, este artículo también señala que se excluye dentro de estos crímenes aquellas situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos. Continuando con el segundo punto acerca de cuáles son los elementos que configuran el crimen de guerra, tenemos que tener en cuenta dos circunstancias. En primer lugar, no se exige que el autor haya conocido o haya realizado una evaluación en derecho acerca de la existencia de un conflicto armado ni de su carácter internacional o no internacional. En segundo lugar, únicamente se exige que el autor tenga el conocimiento de las circunstancias de hecho que hayan determinado la existencia de un conflicto armado. Es decir, que conozca de sus actos y que sepa que estos son contrarios al derecho internacional humanitario y están dirigidos contra la población civil y no contra una parte beligerante. Sin embargo, consideramos que, aunque los crímenes de guerra se enmarcan dentro de un conflicto armado, sea internacional o no internacional, es importante hacer unas precisiones sobre las diferencias con los crímenes de genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Para hacer esta diferencia, es necesario tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, el contexto en el cual se dio lugar o se aconteció este crimen. Y en segundo, cuáles fueron las conductas concretas que se desplegaron en cada tipo de crimen. En primer lugar, el crimen de genocidio se presenta o ocurre cuando se busca atacar o eliminar un grupo, bien sea nacional, étnico, racial o religioso. Este tipo de acciones busca la eliminación o la destrucción total o parcial de este grupo, dejando así efectos devastadores en la vida y en los integrantes de este tipo de grupos. Entonces, aquí está el primer punto. Bien sea que este crimen de genocidio se pueda cometer tanto en un contexto de paz como en un contexto de guerra, exige que las conductas sean las siguientes: que se realicen homicidios, que haya una lesión grave a la integridad física o mental del grupo, que se someta intencionalmente a los miembros de estos grupos a condiciones en las cuales no puedan sobrevivir. También que estas medidas destinadas afecten el nacimiento de otros miembros de este grupo, cosas que es muy importante porque señala que se busca la eliminación total de un grupo sin dejar rastro alguno. Y también por último se señala que se busque hacer desplazar o exiliar a este tipo de grupos, por lo cual demuestra que su carácter es determinado y se dirige contra un grupo en contexto, no contra la población general, y también se puede dar en un contexto de paz o de guerra. El segundo crimen que vamos a analizar es el de lesa humanidad. Si bien también se puede dar un contexto de paz o de guerra, este está
dirigido contra la población civil y es generalizado o sistemático. El elemento generalizado hace referencia a un elemento cuantitativo, como por ejemplo el número de víctimas, y el sistemático a que sea dirigido mediante una política de Estado o una organización que previamente hayan preconcebido el ataque. Se puede hablar de crimen de lesa humanidad cuando afecte la integridad física de las personas o de la población civil. En este caso, las conductas desplegadas por esta política de Estado o por esta organización pueden ser el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o el traslado forzoso, la tortura, la violencia sexual, la persecución, la desaparición forzada, el crimen de apartheid y otros actos inhumanos. Ahora bien, centrándonos en el crimen de guerra, este se presenta en la existencia propiamente de un conflicto armado, como ya lo mencionamos, bien sea internacional o no internacional. Y principalmente lo que ocurre aquí es que se presentan graves infracciones a los convenios de Ginebra que regulan el derecho internacional humanitario. Y las conductas desplegadas o concretas para estos casos de crímenes son las siguientes: el homicidio intencional, la tortura, los tratos inhumanos, la destrucción a los bienes protegidos, tales como los hospitales o centros de salud, la destrucción y también la apropiación de armas, la deportación, el traslado ilegal, el confinamiento ilegal, la toma de rehenes, la utilización de armas químicas, armas envenenadas y también que se force a los prisioneros o a la población civil a padecer hambre, o que también se utilicen a los niños dentro de estas fuerzas armadas y que participen dentro de las hostilidades. Finalmente, para concluir este capítulo acerca de los crímenes de guerra, les pondré algunos de los casos y ejemplos en los cuales se ha presenciado estos crímenes. En primer lugar, hay que hacer la claridad que con anterioridad al año 2002, solo 2 personas habían sido juzgadas y condenadas por este tipo de crímenes. El primero de ellos es el ex primer ministro japonés Hideki Toko. Este fue acusado mediante los juicios de Tokio celebrados en el año 1946. Y el segundo es el expresidente yugoslavo Slobodan Milošević en el año 2002 mediante el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia. De modo análogo también se tienen en cuenta algunos registros de personas que fueron señaladas por crímenes de guerra cometidos en el genocidio de Ruanda y juzgados por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Sin embargo, desde el año 2002, el Tribunal Internacional Penal de La Haya se encarga de perseguir los crímenes de guerra cometidos tras esa fecha y que se recogen en el artículo 5 y 8 del Estatuto de Roma anteriormente mencionado. No obstante, en la actualidad, ninguno de los casos llevados a cabo por la Corte Penal Internacional se ha imputado este delito, lo cual deja entrever que este delito aún no tiene alguna aplicación expresa y no hay un caso concreto que esté analizado por la Corte Penal Internacional. Sin embargo, hay algunos hechos y ejemplos que pueden dar cuenta de que estamos en presencia o existe un crimen de guerra. Como ejemplo tenemos 3 tipos de conflictos armados de carácter internacional y no internacional. Estos son, primero, la guerra de Yemen, que ocurre desde el año 2014 y se está ejecutando hasta la actualidad. En este caso se han presentado bombardeos, ataques a la población civil y también el uso de las bombas racimo contra la población en Sanaa, la capital de Yemen, dando cuenta así de uno de los presupuestos que anteriormente mencionamos como conducta que configuran un crimen de guerra. En Siria también se presentan casos en los cuales se puede hablar de un crimen de guerra. Tal es el desplazamiento forzado de la población civil, el recrudecimiento contra los hospitales, instituciones educativas y también la utilización de menores de edad dentro de las filas o tropas armadas, lo que da cuenta de algunas conductas señaladas en el artículo 8 del Estatuto de Roma, pero que actualmente no están siendo investigadas porque no son estados parte. Sin embargo, también se tiene en cuenta lo que está pasando o lo que acontece en la guerra o la invasión de Ucrania. Esto es bien sabido, ya que Rusia hace parte del Consejo de Seguridad. Sin embargo, este actualmente no acató el Estatuto de Roma y por lo tanto no es competencia de la Corte Penal Internacional conocer acerca de las violaciones que se han perpetrado en territorio ucraniano, tales como la
devastación de clínicas, hospitales y demás centros de asistencia humanitaria, el desplazamiento forzado de miles de habitantes ucranianos, el uso de bombas químicas y además también los homicidios perpetrados contra la integridad de las personas y la población civil. Si bien estos casos son muy importantes porque permiten dar cuenta de la ocurrencia de hechos que constituyen crímenes de guerra, estos no han sido investigados y sancionados por la Corte Penal Internacional, lo cual deja ver que el papel que juega Rusia dentro del Consejo de Seguridad es muy importante porque no permite que se juzguen este tipo de comportamientos o de conductas que afectan a la población civil en el marco de un conflicto armado internacional. Finalmente, en nuestro caso concreto también evidenciamos lo que es un conflicto armado de carácter interno o nacional, es decir, que no es internacional. Como bien se sabe, las insurgencias de las FARC y también algunos otros grupos beligerantes que se han confrontado con el Estado también han incurrido en graves violaciones al derecho internacional humanitario, dejando así consecuencias devastadoras en la vida de muchos ciudadanos y de muchas personas que se encuentran ubicadas en las periferias del país. Por lo tanto, también es importante tener en cuenta que en Colombia se presenta un conflicto armado interno que puede ser catalogado como un crimen de guerra. Muchas gracias. Ahora bien, para finalizar este recuento contextual e histórico de los delitos consagrados en el artículo 5, quiero hablarles del delito de agresión. Este delito es definido en el artículo 8 del Estatuto de Roma. Este delito se refiere a la planificación, la preparación, el inicio o la ejecución por parte de una persona en posición de control de un acto de agresión que implique el uso de la fuerza armada por un Estado en contra de la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro Estado. Este delito implica una violación directa de la Carta de las Naciones Unidas y se considera una amenaza a la paz y a la estabilidad internacional. El elemento esencial del delito de agresión es que solo puede ser cometido por los líderes de un Estado, aquellos que tienen la capacidad de controlar o dirigir la acción política o militar de dicho país. Además, el acto de agresión debe tener una escala y gravedad significativas, como una invasión, un bombardeo o el bloqueo de puertos. Es importante aclarar que no todos los conflictos armados son considerados de agresión. Debe haber una clara violación del derecho internacional y un uso injustificado de la fuerza. Un ejemplo claro de agresión en la historia es la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi en septiembre de 1939, que funge como antesala del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Este acto, dirigido por Hitler y sus principales comandantes, marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sin provocación previa por parte de Polonia, Alemania lanzó una ofensiva militar masiva, violando su soberanía y su integridad territorial. La invasión fue un ejemplo claro de un uso ilegal y no justificado de la fuerza, en violación directa de acuerdos internacionales como el Pacto de Briand-Kellogg, que buscaba prohibir la guerra como instrumento de política internacional. Este acto de agresión desencadenó un conflicto que resultó en la devastación de gran parte del mundo y de millones de vidas de personas. Otro ejemplo reciente es la intervención en Irak en 2003, por parte de los Estados Unidos. A pesar de la justificación basada en la supuesta existencia de armas de destrucción masiva, esta intervención fue objeto de fuertes críticas hacia los Estados Unidos, ya que fue considerada por muchos como un acto de agresión no autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU, y además se consideró una invasión ilegítima. La invasión resultó en la ocupación prolongada de Irak por parte de Estados Unidos y la desestabilización de la región, además de debates en torno a la legalidad del uso de la fuerza en el derecho internacional. La paz es un derecho fundamental de toda la humanidad y bajo ninguna circunstancia este derecho debería ser violado sin justa causa. Es decir,
sin elementos contextuales específicos y sucintos que fundamenten y justifiquen la avanzada bélica de un país a otro. En resumen, el delito de agresión es uno de los crímenes más graves en el derecho internacional, ya que implica la violación directa de la soberanía de un Estado y tiene el potencial de desestabilizar regiones enteras. Con su inclusión en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, lo que se busca es responsabilizar a los líderes que desencadenan guerras injustificadas y poner un freno al uso indiscriminado de la fuerza entre estados. Al día de hoy tenemos grandes ejemplos lamentables de agresión injustificada, pero además desproporcionada. No es legítimo de alguna manera no hablar de lo que ha ocurrido últimamente en territorio de Gaza. Allí además se ha dado una agresión, pero también crímenes de lesa humanidad, pero además un genocidio injustificado hacia la población palestina. La invitación a través de este breve podcast es que nos de alguna manera apropiemos de estos temas, porque es algo que nos afecta a todos como humanidad. La guerra es tan cruda y desvergonzada que no distingue límites impuestos por razas, etnias, religiones, concepciones políticas o formas de ver el mundo. La guerra es tan rastrera que hay que rechazarla y repudiarla bajo cualquier circunstancia. Para cerrar este podcast, es importante recordar que los crímenes contenidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma, esto es, recordemos, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión, representan las violaciones más graves contra la humanidad. Estos delitos afectan no solo a las víctimas directas, sino a la humanidad de su conjunto. La Corte Penal Internacional juega un papel clave para intentar garantizar que los responsables de estos crímenes a lo largo de la historia rindan cuentas y se intente prevenir futuros actos atroces. Es claro que aunque el camino hacia la justicia internacional es largo y complejo, la creación de la Corte fue, por ejemplo, un paso fundamental hacia un mundo, o hacia la construcción más bien de un mundo donde la impunidad no tiene cabida y donde la protección a los derechos humanos sea una prioridad global. A todas aquellas personas que nos acompañaron hasta el final de este podcast, no me queda más que agradecerles por su atención e invitarlos nuevamente a tener una perspectiva crítica frente a la vida y a salirnos un poco de la cárcel del yo, que nos hace pensar que lo único importante que tenemos en nuestra vida es lo que nos ocurre a cada uno de nosotros en nuestra individualidad. Pues sin el otro, sin la dimensión de los demás, nosotros no existiríamos. Y el genocidio, la guerra, la desigualdad, la muerte, es algo que nos atañe a todos como miembros de esta raza que se llama humanidad. Muchísimas gracias.